¿Alguna vez imaginaste amar a alguien hasta el punto de cruzar fronteras, mudarte a otro país, enfrentarte a la familia, la cultura, la tradición, y aún así descubrir que el verdadero enemigo siempre estuvo dentro de tu propia casa? Pues bien, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Camila, una brasileña que creía haber encontrado al amor de su vida en Guadalajara, México, hasta que me di cuenta de que mi peor pesadilla tenía nombre, apellido y el mismo apellido que mi marido, Doña Elvira. La suegra que convirtió mi primer año de matrimonio en un campo de batalla emocional. Antes de continuar, respira hondo y si esta historia ya te está conmoviendo, suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí transformamos el dolor en fortaleza, la humillación en liberación y los finales tristes en poderosos renacimientos. Y te prometo, la historia de hoy te mantendrá enganchado hasta el último minuto. Conocí a Alejandro en un viaje relámpago a Madrid. Era mexicano. Estaba en España para una conferencia y, por casualidad, me pidió prestada una mesa en un café abarrotado de la Gran Vía. La conversación fluyó con tanta naturalidad que parecía que nuestras almas se conocían de vidas pasadas. En 3 meses ya estaba de visita en México. En 6, nos casamos en una pequeña iglesia de Salamanca, España, donde residíamos temporalmente. Pero los problemas comenzaron en nuestra luna de miel. Es surrealista, lo sé, pero, como dije, doña Elvira no esperó ni un segundo antes de sembrar el caos. «Alejandro, hijo, ¿por qué no me contestas?». Oí su voz entrecortada por las lágrimas en el altavoz del coche mientras nos dirigíamos al hotel en la isla de Olbox. «Mamá, estoy de viaje, te llamo luego». «Viajes, viajes, y tu esposa ya te ha alejado de mí. Dios mío, qué mal hijo he criado». Un silencio incómodo llenó el aire. Respiré hondo, intentando no reaccionar. Alejandro colgó. «Lo siento, cariño. Es intensa». ¿Intensa? Era poco decir. Fue una avalancha de emociones. Desde el principio me trató como a una intrusa, la nuera extranjera, la brasileña que robó al hijo mexicano. Sus propias palabras durante un almuerzo dominical en casa de la familia, donde todos guardaron un silencio absoluto mientras me miraba fijamente como si fuera una amenaza real. «Camila, aquí valoramos mucho a la familia. No sé cómo será en Brasil, pero aquí las esposas respetan a sus madres». «Las respeto, señora». «Señora no, todavía no. Eso se gana». Quería desaparecer. Y eso fue solo el principio. Los meses siguientes estuvieron marcados por un chantaje emocional tan bien elaborado que incluso yo dudaba de mi propia cordura. Llamaba a Alejandro en mitad de la noche diciendo que se sentía mal, pero cuando llegábamos a su casa, aparecía maquillada, de pie, y con esa sonrisa venenosa. «Ay, chico, pensé que tu esposa te había prohibido venir». Alejandro se ponía tenso, y por supuesto, discutíamos en el camino de vuelta. Eso era justo lo que ella quería. En España, cuando volvimos a Salamanca por su nuevo trabajo, pensé, ahora sí que tendremos paz. Pero Elvira decidió pasar una temporada con nosotros. Una temporada que se convirtió en 3 meses, y en esos 3 meses lo destrozó todo. Criticaba mi cocina, mi ropa, mi rutina. Le decía a Alejandro que yo no era lo suficientemente mujer para un hijo tan educado y prometedor. «Alejandro, hijo, ¿de verdad quieres que tus hijos tengan ese acento brasileño? Mamá, por favor». «Ay, Dios mío, qué sacrificio». Me mordí la lengua, hasta el día en que se pasó de la raya. Era una fría noche de noviembre en Salamanca. Estaba en la cocina preparando té cuando oí las voces. «Hijo, te mereces algo mejor». «Mamá, ya basta». «No te apoya, no es de nuestra cultura, no te entiende, ya has cambiado desde que estás con ella. Antes eras más feliz». Alejandro no respondió. Pero el silencio dolió más que las palabras. Entonces, ella asestó el golpe final. «Si la dejas, te dejo mi casa en Guadalajara. Todo será tuyo. Pero si te quedas con ella, no cuentes conmigo nunca más». Se me heló el corazón. Me estaban intercambiando por una casa. Y lo peor, Alejandro dudó. Él dudó. Alejandro se quedó inmóvil, con la mirada perdida entre su madre y el suelo. Me apoyé en el marco de la puerta.
sintiendo un nudo en el estómago. Quería creer que había oído mal, que nada de esto estaba pasando de verdad. Pero Elvira continuó, teatral como siempre. Yo solo quiero lo mejor para ti, mi niño. No puedo como esa mujer está destruyendo tu vida. Respiré hondo. Intenté no temblar, pero ella lo notó. Se giró hacia mí con esa misma sonrisa afilada. Ay, Camila, no te vi ahí. Estábamos hablando de familia. Respondí, intentando mantener la voz firme. Ya lo noté, señora. Dio un paso al frente. ¿Sabes? En México decimos que la esposa llega, pero la madre es para siempre. Y en Brasil decimos que el respeto es mutuo. Repliqué. Alejandro me miró, sorprendido de que por fin hubiera reaccionado. Pero Elvira, los ojos de Elvira se abrieron con indignación. Mira cómo me hablas. Alejandro, hijo, ¿vas a permitir esto? Su silencio fue la respuesta más cruel que podía recibir. No me defendió, no dijo nada, no se movió. Fue en ese instante cuando lo comprendí. Mi matrimonio se desmoronaba no por falta de amor, sino por falta de valor. Fui a la habitación, temblando. Hice la maleta. Sabía que tenía que irme de allí, que no podía seguir viviendo en esa guerra emocional. Pero antes de terminar de empacar, Elvira entró sin llamar. Cerró la puerta tras ella. ¿Quieres un consejo, Camila? Se acercó tanto que pude oler su perfume fuerte y empalagoso. Las mujeres como tú nunca ganan. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque no tienen raíces, no tienen familia aquí. No eres nadie en este país y tarde o temprano mi hijo lo entenderá. Fue como una bofetada. Puede que no tenga familia aquí, señora, pero tampoco necesito la suya. Soltó una risa seca y corta. Ya veremos. Salió de la habitación dando un portazo. Y en ese momento lloré como nunca antes en mi vida. No era solo dolor, era pena. La pena de un matrimonio por el que había luchado tanto. Cuando salí de la habitación, Alejandro estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Parecía derrotado, pero no por mí, por ella. Alejandro, ¿vas a aceptar la casa? Levantó la vista. Y la vacilación volvió. La maldita vacilación. Camila, es complicado. Sentí un ardor en el pecho. Complicado es ser humillado cada día. Complicado es que nunca me defiendas. Complicado es que me trates como un enemigo en mi propia casa, la casa que comparto contigo. Guardó silencio. Y tal vez ese fue el último hilo que nos unía. Respiré hondo. Me voy mañana. Palideció. Camila, por favor. ¿Por favor qué, Alejandro? Tu madre ya decidió por los dos. Elvira apareció tras él, como una sombra. Ay, hijo, déjala ir. Gente así no lucha por la familia. Eso lo cambió todo. A la mañana siguiente, antes de que el sol siquiera tocara las ventanas de Salamanca, arrastré mi maleta por el salón. Tenía el corazón apesadumbrado, pero mi decisión parecía firme, o intentaba creer que lo era. Alejandro apareció en el pasillo, desaliñado, con los ojos rojos por una noche en vela. Camila, por favor. Su voz se apagó, casi quebrada. No respondí. Seguí doblando la blusa que aún tenía que guardar en la maleta. Entonces se acercó y se arrodilló a mi lado. Me quedé paralizada. Cariño, no hagas esto. Por favor. Me tomó las manos. Temblaban. Sé que mi madre es difícil. Lo sé. Pero estoy en una situación muy complicada. Está enferma, ¿sabes? Solo me tiene a mí. No puedo abandonarla. Sentí un nudo en el garganta,
Una parte de mí quería abrazarlo, la otra huir. No te pido que abandones a nadie, Alejandro. Te pido que me respetes. Te respeto, Camila, pero te vas solo unos días antes de tu viaje de regreso a México. ¿De verdad te vas? ¿Ahora? Desvié la mirada, pero él insistió. Quédate, solo estos últimos días. Luego podrás regresar a México. Arreglaremos las cosas. Y cuando estemos lejos de ella, todo estará mejor. Prometo defenderla. Hablaré con ella hoy. Pondré límites. Mi corazón flaqueó. Me tocó la cara y la forma en que lo hizo me destrozó. Camila, te amo. No quiero perderte. Cerré los ojos. Se equivocaba en muchas cosas. Era cobarde en muchas otras. Pero yo aún lo amaba. Esa era la herida más difícil de admitir. Respiré hondo. Me quedaré, pero solo hasta mi viaje. Sonrió, aliviado, como si le hubieran dado una segunda oportunidad. Me abrazó con fuerza. Demasiado fuerte, como si se aferrara al último aliento de algo que también se le escapaba. Cuando salí para el trabajo esa mañana, intenté mantener la calma. Alejandro juró que hablaría seriamente con su madre. Y así fue. En cuanto la puerta se cerró tras de mí, Elvira bajó las escaleras con paso pesado, como si hubiera presentido que algo se le escapaba de las manos. «Alejandro, ¿qué pasa?» Respiró hondo, reuniendo valor, un valor que rara vez mostraba ante ella. «Mamá, quiero hablar contigo». Cruzó los brazos, desconfiada. «¿Sobre qué?» «Sobre Camila». Entrecerró los ojos. ¿Qué le pasa ahora a esa mujer? Alejandro intentó mantener la calma. «Mamá, no seas tan dura con ella. Me gusta Camila. No quiero que se vaya. Necesito que aceptes que estamos juntos». Los ojos de Elvira se abrieron de par en par, como si hubiera oído una maldición. «¿Qué has dicho?» «Que la amo y que tienes que respetarlo». Silencio. Y entonces, la explosión. ¿Qué respeto? ¿A esa extranjera? Alejandro, me prometiste desde niño que me cuidarías. Desde niño, ¿me oyes? Decidiste que nunca te casarías, que estarías conmigo. Y ahora casado, y peor aún, viviendo en España, lejos de mí. Alejandro se pasó una mano por la cara intentando mantener la compostura. Mamá, siempre supiste que iba a hacerme cargo de mi vida. ¿Tu vida? ¿Y la mía? ¿Quién me va a cuidar? Estoy sola, Alejandro, sola. Me dejaste en México. Me dejaste por esa mujer. ¿Y ahora quieres que la acepte? ¿Quieres que abrace a la reina? ¿Te dejé de mí? Intentó acercarse. Mamá, no es así. Pero Elvira retrocedió llevándose la mano al pecho y cerrando los ojos en un drama ensayado durante décadas. Voy a morir sola. ¿Y tú? Estabas llorando en mi tumba. Lo siento, porque preferiste a una mujer que solo conocía a ti en vez de a tu propia madre. Respiró hondo, presionándose la sien como si el chantaje le atravesara la cabeza como un cuchillo. Mamá, por favor. No, el que tiene que suplicar aquí eres tú. Porque soy tu sangre, Alejandro. Tu esposa no es nada sin ti, pero yo he sido tú mismo desde que naciste. Y él guardó silencio, exactamente como siempre. Elvira se dio cuenta de su victoria. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Ya verás, mi amor. Esa mujer no se quedará. Voy a protegerte, aunque ahora no lo entiendas. Alejandro había ido a trabajar esa tarde intentando actuar como si la conversación con su madre se hubiera resuelto. Pero ya sabes, el chantaje emocional no desaparece, se enquista. Alrededor de las 4:30, su teléfono sonó en medio de una reunión. Miró la pantalla y palideció. «Mamá», respondió de inmediato. «Hijo, oh Dios mío, me siento muy mal». La voz de Elvira temblaba, exageradamente dramática. «Me duele la cabeza, mucho, y siento opresión en el pecho. El corazón me late muy rápido». Alejandro se levantó de un salto de la mesa. «Mamá, respira.
Ya voy para casa. No te preocupes, te llevo al hospital. No tardes, hijo, no tardes. Creo que me voy a desmayar. No pudo oír nada más. Salió corriendo de la casa. En 20 minutos estaba en casa y encontró a su madre sentada en el sofá, curiosamente maquillada, pero con una mano en el pecho y una expresión de telenovela. Vamos, hijo, no me dejes. Le arrebató el bolso, la ayudó a levantarse y la llevó al hospital como si fuera una verdadera emergencia. Más tarde, cuando Camila llegó a casa y la encontró vacía, sintió una opresión en el pecho. Llamó a Alejandro. «Alejandro, ¿dónde estás? La casa está vacía». Al otro lado de la línea, él suspiró profundamente. «Estoy en el hospital. Mi madre se enfermó. Estoy aquí desde la tarde. Le están haciendo pruebas. Dios mío, voy para allá. Camila, no tienes que...» Pero ya había colgado, porque, a pesar de todo, seguía siendo su esposa. Todavía le importaba. Cuando Camila llegó al hospital y preguntó por doña Elvira, una enfermera le indicó la habitación. Camila entró despacio, pero en cuanto doña Elvira la vio, su rostro se endureció. «¿Qué haces aquí?», espetó bruscamente, como si Camila fuera un virus. «Vine a ver cómo estabas, a saber si necesitabas algo. No te pedí que vinieras. Este lugar es para la familia, para mi hijo, no para ti». Camila tragó saliva con dificultad. «Solo quería... ¿Querer? No te quiero aquí, déjame en paz. No me gusta tu energía, me pone peor. ¿No ves que estoy enferma? Necesito paz, no a ti». No fue un grito, fue peor. Fue desprecio, un desprecio frío y calculado. Camila se quedó paralizada unos segundos, sintiendo una oleada de calor subirle desde los pies hasta la cabeza. Humillación, ira, tristeza, todo mezclado. Sin decir nada, simplemente salió de la habitación y en el pasillo se encontró con Alejandro, que llegaba con 2 tazas de café. «Camila, ¿qué haces aquí?». Parecía más confundido que preocupado. «Vine a ver a tu madre, para ver si necesitabas ayuda, pero ella me pidió que me fuera. Dijo que no me quería ahí». Alejandro suspiró, apartando la mirada. «Camila, creo que es mejor que te vayas. Mi madre tiene un fuerte dolor de cabeza, dolor en el pecho y ya sabes lo nerviosa que se pone por cualquier cosa». Lo dijo sin malicia en la voz, pero la frase fue como una puñalada. ¿Ella era cualquier cosa? Camila parpadeó varias veces, intentando contener las lágrimas. «Está bien, me voy». Alejandro le tocó el brazo rápidamente como un gesto mecánico. «Te escribo luego», y entró en la habitación de su madre. Camila le dio la espalda y caminó hacia el estacionamiento, con la vista nublada por las lágrimas. El aire frío de la noche le calaba hasta los huesos, pero nada dolía más que el hecho de que, una vez más, quien debía protegerla, eligiera proteger a otra persona. Llegó a casa sola. La casa parecía más grande, más fría. Se sentó en el sofá y lloró hasta que le ardieron los ojos. La soledad del matrimonio es la peor soledad que existe. Elvira y Alejandro llegaron muy tarde. Camila oyó que se abrió la puerta y esperó. Quizá un abrazo, una explicación, un «siento mucho que hayas pasado por eso». Pero lo que vio fue a Elvira entrar, caminando con normalidad, sujetando su bolso con firmeza, hablando como si estuviera perfectamente sana. «Ay, hijo, gracias por quedarte conmigo hoy». Alejandro la acompañó como un fiel escudero. Camila observaba desde las escaleras y se dio cuenta claramente. Estaba fingiendo. Ni rastro de dolor en el pecho, ni cansancio real, ni dolor de cabeza. Todo era una farsa. Pero Alejandro no lo vio o no quiso verlo. «Mamá, entra a la habitación y descansa». «Quédate conmigo, por favor», gimió, llevándose la mano a la frente como si fuera a desmayarse. Y se quedó. Camila oyó claramente: «Me quedaré aquí contigo, mamá, hasta que te duermas». Y se quedó. Camila pasó la noche sola en su habitación, acurrucada en la cama, mientras Alejandro la pasaba en la cama de su madre, acostado a su lado, acariciándole la cabeza como un niño asustado. Fue allí,
En ese amanecer silencioso y cruel, donde Camila sintió que algo se rompía en su interior. Una parte de ella murió, otra despertó, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. A la mañana siguiente, Camila despertó con los ojos hinchados y la cabeza pesada. Bajó las escaleras despacio, rezando para que Elvira aún durmiera y que Alejandro al menos estuviera en la cocina esperándola. Pero al llegar al pasillo, oyó voces, voces bajas, voces que conspiraban. Elvira estaba en la mesa de la cocina, sentada como una superviviente frágil, con una bata floreada y el cabello cuidadosamente despeinado. Ese tipo de desaliño que requiere preparación. Alejandro le estaba preparando café. «Hijo, no sé si podré salir hoy. Estoy muy mareada». «No te preocupes, mamá. Te ayudaré». «Pero, Camila, ay, no entiende mis necesidades. No sabe cómo cuidarnos, no sabe nada de nosotros». Camila entró en la cocina justo cuando oyó esto. Elvira se llevó la mano al pecho y exclamó con dramatismo: «¡Ay, Dios mío! Camila, no te vi. Casi me asusto». Camila lo entendió. Era el primer movimiento del día. «Buenos días», respondió con frialdad. «Buenos días», repitió Elvira con velado desdén. «Para algunos, tal vez. Para mí, ha sido una mañana muy dura». Alejandro se apresuró a hablar. «Camila, tenemos que tener cuidado con ella hoy. Es muy sensible». Camila asintió. No quería discutir delante de su suegra, pero la mirada de Elvira era de triunfo. Ahí empezó el sabotaje. Elvira fingió no poder sostener los cubiertos. Se le cayó el tenedor al suelo 3 veces. «¡Ay, me tiembla la mano!». Alejandro corrió a ayudarla. Camila se levantó, pero antes de que pudiera hacer nada, Elvira dijo: «No, Camila, no me toques. Estoy muy sensible hoy». Y Alejandro dijo: «Cariño, déjame hacerlo a mí. Estás cansada. Ve a prepararte para el trabajo». Primer sabotaje: sacar a Camila de la rutina del hogar, convirtiendo a Alejandro en el único cuidador. Cuando Alejandro salió a comprar medicinas, Camila se quedó sola en la sala preparándose para ir a trabajar, y Elvira apareció en la puerta apoyada dramáticamente contra la columna, como si estuviera al borde de la muerte. «Camila, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces sufrir tanto?». Camila suspiró. «No estoy haciendo nada». Elvira se acercó lentamente. «Alejandro era tan feliz antes de que llegaras. Estaba conmigo, y ahora lo veo». Camila se mordió la lengua. «Trabajo porque tengo que hacerlo, porque siempre he trabajado». Elvira sonrió con veneno. «Sí, trabajo, pero no por la familia, nunca por la familia». Segundo sabotaje: culpar a Camila de todo. Alejandro regresó con la medicina, y antes de que Camila pudiera decir nada, Elvira comenzó: «Ay, hijo, mientras no estabas, Camila me habló mal de mí. Me dije a mí mismo que no me importaba, que era una molestia». Camila se quedó paralizada. «Eso es mentira. Yo nunca dije eso». «Ay, ay, mi pecho». Elvira se inclinó, presionándose el pecho con la mano mientras respiraba con dificultad, fingiendo un dolor imaginario. «No, no discutas. Me siento muy mal». Alejandro corrió hacia ella. Camila se quedó atrás, invisible. Sabotaje número 3. Crear peleas donde no las había. Cuando Camila fue a buscar su bolso para ir al trabajo, Elvira alzó la voz,
¿Te vas? ¿En serio? ¿Vas a dejar sola a tu suegra enferma? Camila respondió con calma. Alejandro está aquí. Pero Elvira replicó, no es lo mismo. Una mujer ayuda a otra mujer, pero tú no, solo piensas en ti misma. Alejandro miró a Camila, cansado y confundido. Camila, ¿no podrías quedarte un rato más? Mi madre está muy enferma. Camila respiró hondo. No puedo. ¿Tengo que trabajar? Elvira suspiró dramáticamente. ¡Ay, Dios! ¡Qué sacrificio! ¡Qué dolor! ¡Qué soledad! Cuarto sabotaje. Convertir a Camila en la villana que abandona a una anciana enferma. Cuando Camila por fin salió por la puerta, oyó a Elvira decir en voz baja pero perfectamente audible, «Hijo, te dije que no está en condiciones de formar una familia». Y Alejandro no replicó. Ni esta vez, ni ninguna otra. Camila fue a trabajar llorando en silencio en el autobús, sintiendo cómo se resquebrajaba por dentro la máscara de mujer fuerte. ¿Estaba enferma su suegra? Tal vez, pero no físicamente, espiritualmente. Y arrastraba a Alejandro consigo. Camila pasó todo el día en el trabajo con una opresión en el pecho. Cada cliente que atendía, cada pedido que anotaba, se sentía como si algo pesado la hundiera. Amaba a Alejandro, lo amaba profundamente, pero el dolor se estaba volviendo más fuerte que el amor. Cuando por fin llegó a casa, ya era de noche. La puerta estaba entreabierta y un fuerte olor a sopa inundaba el pasillo. Al entrar, vio a Alejandro en la cocina, revolviendo una olla, y Elvira sentada a la mesa, con una manta sobre los hombros pero con el celular en la mano, tecleando frenéticamente. Sin dolor, sin mareos, sin desmayos, pero cuando Camila abrió la boca para hablar, Elvira notó su presencia e inmediatamente arrojó su celular sobre la mesa con un gesto dramático perfecto. «Ay, hijo, me está bajando la presión otra vez». Camila cerró los ojos, exhausta. Alejandro corrió hacia ella. «Mamá, pon la cabeza entre las piernas». Elvira obedeció, pero miró a Camila de arriba abajo con una sonrisa oculta. Una sonrisa de quien lo controla todo. Y Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Más tarde, Alejandro pidió pizza porque Elvira dijo que no podía comer la comida de Camila. Camila estaba sentada en el sofá cuando Elvira dejó escapar un profundo suspiro. «Ay, Alejandro, ¿te acuerdas cuando te daba sueño cuando estabas enfermo? ¿Qué tiempos aquellos?» «Sí, me acuerdo». Elvira añadió entonces, mirando fijamente a Camila, «porque en aquel entonces ninguna mujer te ponía en mi contra». La puñalada fue tan clara que Camila casi se quedó sin aliento. «No voy a ponerlo en contra de nadie», dijo con firmeza. «Ay, ay, hijo, algo me está pasando». Alejandro se giró de inmediato. «Mamá, pon la cabeza entre las piernas». Elvira obedeció, pero miró a Camila de arriba abajo con una sonrisa oculta, una sonrisa de quien lo controla todo. Y Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Más tarde, Alejandro pidió pizza porque Elvira dijo que no podía comer la comida de Camila. Camila estaba sentada en el sofá cuando Elvira dejó escapar un profundo suspiro. «Ay, Alejandro, ¿te acuerdas cuando te daba sueño, cuando estabas enfermo? ¿Qué tiempos aquellos?» «Sí, me acuerdo», Elvira añadió entonces, mirando fijamente a Camila, «porque en aquel entonces ninguna mujer te ponía en mi contra». La puñalada fue tan clara que Camila casi se quedó sin aliento. «No voy a ponerlo en contra de nadie», dijo con firmeza. «Ay, ay, hijo, algo me está pasando». Alejandro se giró de inmediato. «Camila, por favor, no empieces. No se encuentra bien». Camila rió. Una risa amarga. «¿Yo? Yo no empecé nada». Pero nadie la oyó. O prefirieron no oírla. Después de cenar, Alejandro intentó convencer a Camila de que fuera a descansar mientras él ayudaba a su madre a subir las escaleras.
Camila obedeció, no por sumisión, sino por un agotamiento emocional absoluto. En su habitación, se sentó en la cama unos minutos hasta que oyó algo extraño en el pasillo. Pasos firmes y rápidos. Camila abrió la puerta lentamente y vio con sus propios ojos a Elvira caminando con normalidad, cargando sola una pesada bolsa, sin ninguna dificultad. Pero en cuanto se dio cuenta de que Camila la observaba, Elvira se inclinó de inmediato, se agarró a la pared y comenzó a gemir. ¡Ay! ¡Ay, mi espalda! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Por favor, ven!, gritó a propósito. Alejandro apareció corriendo. ¿Mamá? Elvira señaló a Camila con una mirada fulminante. Ella me vio y no hizo nada. Me dejó caminar sola, con dolor. Camila casi se cae hacia atrás. Te vi caminando con normalidad. No tenías ningún dolor. Alejandro, cansado, impaciente y manipulado emocionalmente, espetó. Camila, por favor, no me ayudas. Y fue en ese momento, en ese preciso instante, que algo dentro de Camila finalmente se quebró. Porque no se trataba solo de que doña Elvira mintiera. Se trataba de que el hombre al que amaba le creyera cada palabra. Después de la escena en el pasillo, Alejandro decidió volver a dormir en la habitación de su madre para asegurarse de que estuviera bien. Camila estaba sola en su habitación, abrazándose el pecho, sintiendo que la casa entera daba vueltas y se le venía encima. La noche transcurrió lenta, silenciosa, cruelmente. Y al final del pasillo oyó murmullos, la voz de Elvira y la voz de Alejandro. Tranquilo, no la dejes sola ahí arriba. Quédate conmigo, no confío en esa mujer. Está bien, mamá, me quedo aquí. Camila se secó las lágrimas. Era oficial. Su suegra había ganado ese día, y probablemente ganaría el siguiente, y el siguiente, y todos los demás si ella no hacía algo. Y no se trataba solo de ella, se trataba de su propia dignidad. A la mañana siguiente, Camila despertó con el sol entrando a raudales por la ventana, pero dentro todo era oscuridad. Alejandro no había regresado a la habitación en toda la noche. Se incorporó en la cama, con los ojos aún hinchados de tanto llorar, y respiró hondo, intentando encontrar las fuerzas que ya se le escapaban. Al otro lado de la casa, doña Elvira estaba sentada a la mesa del desayuno, en bata, con el cabello impecable y con un aspecto para nada enferma. Sostenía una taza de té, con el aire de quien ya había planeado medio día de travesuras. Cuando Camila se acercó a la cocina, Elvira frunció el ceño y dijo: «¡Ay, Camila! Tienes una pinta terrible. ¿Dormiste mal, querida? Debe ser la conciencia que te pesa después del escándalo de ayer». Revolvió su té dramáticamente. Camila intentó ignorarlo. Tomó un vaso de agua. No quería avivar ninguna discusión. Pero Elvira no dejaba a nadie en paz cuando quería causar problemas. ¿Te has dado cuenta de que Alejandro está agotado solo porque insistes en estar donde no te quieren? Si de verdad quisieras a mi hijo, ya habrías regresado a México. Camila tragó saliva. No respondió. Ya sabía que cualquier palabra podía usarse en contra. Pero el verdadero sabotaje apenas comenzaba. Mientras Camila lavaba los platos, sin que se diera cuenta, Elvira tomó una de las pastillas que Alejandro le había comprado para su supuesto dolor de pecho y la puso en el fondo del cajón, como si la hubieran tocado. Cuando Alejandro despertó poco después, se levantó preocupado. «Mamá, ¿tomaste la medicina que dejé en la mesa?» Elvira se llevó la mano al pecho haciendo un drama. «¡Ay, hijo! Camila tocó mis cosas. Creo que se tomó la medicina. Ni siquiera han dicho dónde estaba». Alejandro frunció el ceño. «¿Camila? ¿Tocaste la medicina de mi madre?» Camila dejó caer la esponja sorprendida. «Claro que no. Ni siquiera sabía dónde estaba». Pero Elvira continuó con la farsa con voz débil. «No importa, no importa. Sé que no le caigo bien.
Quizá fue solo un descuido. Alejandro, confundido, no sabía qué pensar, pero el daño ya había sido hecho. La semilla de la duda había sido sembrada. Elvira esperó a que Alejandro saliera a comprar pan. Luego sacó de su bolso una nota que había dejado escrita la noche anterior. «Estás arruinando el matrimonio de tu hijo. Déjalos vivir. Eres una carga». Deslizó la nota por debajo de la puerta de la habitación de Alejandro, haciéndola parecer como si Camila la hubiera escrito impulsivamente y con dolor. Cuando Alejandro regresó, Elvira encontró la nota primero, fingió sorpresa, se tapó la boca con la mano y corrió a mostrársela. «Hijo, mire lo que me dejó Camila». Alejandro palideció. Camila, al ver la nota, casi se queda sin aliento. «Alejandro, esto no es mío. Jamás escribiría algo así». Pero su madre, con lágrimas en los ojos, lágrimas ensayadas, calculadas, susurró: «No la culpo, mi amor. Sé que me odia». Camila sintió que el mundo se le venía encima. Más tarde, mientras Alejandro se duchaba, Elvira aprovechó la situación. Derramó un poco de agua en el pasillo y al oír los pasos de Camila, se dejó caer suavemente, arrodillándose. Gritó: «¡Ay! ¡Mi cadera!». Alejandro salió corriendo, con la toalla empapada. «Mamá, mamá, ¿qué pasó?». Elvira señaló a Camila. «Me empujó. Dijo que estaba harta de mí». Camila se quedó sin palabras. Estaba tan conmocionada, tan agotada emocionalmente, que apenas podía hablar. Alejandro la miró fijamente, confundido, perturbado, atrapado entre las dos. «Camila, por favor, ten cuidado. No puedes tocar a mi madre así». Y esa frase le rompió el corazón. Esa noche, Elvira volvió a sentirse mal. Gimió, llamó a su hijo, pidió agua, tembló, todo exagerado. Alejandro se lo creyó todo. Camila permaneció encerrada en la habitación, escuchando los ruidos de los cuidados excesivos, sintiendo que a cada minuto perdía a su marido un poco más a manos de su suegra. Cuando Alejandro entró en la habitación a buscar una manta, Camila intentó hablar. «Alejandro, ¿no te das cuenta de que tu madre te está manipulando con esto?». Él suspiró con cansancio. «Camila, por favor, mi madre está enferma. No puedo hablar de esto ahora». Y se fue. Ni un beso, ni una palabra de cariño. Nada. Camila sintió que el corazón se le hundía como una piedra en el fondo de un lago. La noche siguiente, cuando Alejandro por fin logró que su madre se durmiera, o al menos creyó que dormía, Camila entró en la habitación de la pareja ya con lágrimas silenciosas. Ya no soportaba la sensación de ser una extraña en su propia casa. Alejandro estaba exhausto. Se dejó caer en la cama y cerró los ojos, respirando hondo. Fue entonces cuando de repente oyeron un fuerte sollozo proveniente del pasillo. «Hijo, hijo», gimió doña Elvira como una niña abandonada. Alejandro se levantó de un salto. Camila se quedó inmóvil, mirando fijamente la puerta con un nudo en el estómago. Encontraron a Elvira sentada en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro, temblando. «Hijo, mis días aquí se acabaron». Lloró, temblando. «Solo vine a pasar 3 meses, lo sabes, y ahora tengo que volver sola a ese apartamento vacío en México. Nadie me cuidará. A nadie le importará si me caigo, si me enfermo. Tú te quedarás aquí en España viviendo tu vida, durmiendo con tu mujer, mientras yo moriré sola». Alejandro se arrodilló frente a ella, desesperado. «Mamá, por favor, no hables así». Pero ella continuó, cada lágrima como un cuchillo. «Me abandonaste cuando viniste aquí. Ahora tu esposa quiere que me abandones otra vez». Y miró a Camila con una mirada acusadora. «No sé cómo voy a vivir. Solo soy una anciana, sin nadie». Camila cerró los ojos. Era demasiado. Alejandro, presionado, destrozado emocionalmente, tragó saliva y dijo: «Mamá, no tienes que irte ahora.
Quédate un poco más, al menos hasta que te mejores. Solo unos meses más. Ya veremos qué hacemos después. Camila sintió que el suelo se le escapaba de las manos. Alejandro, lo prometiste, dijo con voz temblorosa. Prometiste que tu madre se iría. Me pediste que me quedara. Me pediste que no volviera a México. ¿Y ahora le estás prolongando la estancia? Él se giró hacia ella, tenso, irritado, impaciente. Camila, mi madre está enferma, ¿no lo entiendes? Solo serán unos días, hasta que se recupere. Luego se irá. Pero Camila lo sabía. Sabía que no era enfermedad, era pura manipulación. Doña Elvira reforzó el drama. Soy una molestia, lo sé. Pero si quieres que muera sola, bien, volveré. Volveré mañana. Alejandro suspiró, presionándose las sienes. Mamá, por favor, no digas esas cosas. Te vas a quedar. Se acabó. No hay nada que discutir. Camila sintió que se le rompía el corazón. Con la prolongada estancia de Elvira, la casa se había convertido en un campo de batalla silencioso. Elvira le encontraba fallos a todo. Criticaba la comida que preparaba Camila. Se quejaba de cómo limpiaba. Decía que la ropa olía mal. Inventaba historias de que Camila había tocado sus cosas. Le contó a Alejandro que había oído a Camila quejarse de ella. Lloraba cada vez que llegaba Alejandro, señalando a Camila como si fuera la mala de la película. Y Alejandro, cegado por el chantaje silencioso de su madre, se lo creía casi todo. Camila empezó a consumirse por dentro. Cada vez que intentaba hablar, Alejandro la defendía como si fuera una santa. Elvira fingía dolores de cabeza, dolores en el pecho, mareos. Pero cuando Alejandro no la veía, se levantaba de la cama como si nada, para lanzar un comentario venenoso, una acusación, una provocación. Camila se lo tragó todo, durante semanas, hasta que ya no pudo más. Era sábado por la tarde. Elvira, sentada en el sofá como una reina decadente, miró a Camila y espetó. Alejandro se merece una esposa mejor. Se ha estado enfermando por tu culpa. Camila, cansada, respondió por primera vez. Basta, doña Elvira. Basta. No te falto al respeto, pero esto se ha convertido en persecución. La anciana sonrió con malicia. Mira cómo me habla. Alejandro, ¿lo ves? Alejandro salió corriendo de la cocina. Camila, ¿qué haces? Me defiendo, porque desde que llegó tu madre no ha hecho más que intentar destruirme. Elvira se llevó la mano al pecho y ensayó su 50º llanto mensual. Yo me siento mal. Alejandro se enfureció. Camila, por favor, no le grites a mi madre. Está enferma. ¿Acaso quieres matarla? Fue entonces cuando Camila explotó de verdad. ¿Enferma? Alejandro, te está manipulando. Sonríe cuando le das la espalda. Camina con tanta naturalidad. Te provoca. Se inventa cosas. Y tú, como un idiota, te lo crees todo. Alejandro alzó la voz por primera vez contra Camila. Basta, te estás pasando. Si no puedes vivir con mi madre, quizás no deberías estar aquí. Eso fue un golpe duro. Camila sintió que le flaqueaban las piernas. Entonces, en un doloroso silencio, dijo: Está bien, Alejandro. Yo me encargo. Entró en la habitación, tomó su maleta y empacó ropa, documentos y pertenencias personales. Elvira, victoriosa, la observaba desde lejos, fingiendo debilidad. Alejandro, aún irritado, intentó replicar. Camila, no tienes que armar un escándalo. Solo respeta a mi madre. Ella lo interrumpió, firme y devastada. No es un drama, es supervivencia. Pasó junto a Elvira sin mirar atrás. Elvira sonrió para sí misma. Y Camila, con el corazón destrozado, salió de la casa. Dejó a su esposo. Dejó la guerra que nunca fue suya. Al cerrar la puerta sintió que una parte de su alma se quedaba atrás, pero otra parte, por fin, respiró. Cuando Camila salió por la puerta ese día, sintió que la mitad de ella estaba destrozada, pero la otra mitad, por fin, era libre. Sin mirar atrás, tomó un taxi, fue directo a la estación de autobuses de Salamanca y en absoluto silencio compró el primer billete a Madrid.
En el avión a México, lloró todo lo que había reprimido durante meses. Pero por primera vez, sintió que lloraba por sí misma, y no por las humillaciones que soportaba a diario. En cuanto llegó a Guadalajara, encontró el apartamento que había dejado atrás. El silencio era ensordecedor, pero también acogedor. Era su silencio. Sin gritos, sin lágrimas fingidas, sin manipulación. Esa primera noche a solas, durmió sin miedo y despertó con algo que había olvidado: paz. Camila decidió no perder el tiempo lamentándose. El dolor era grande, por supuesto, pero la libertad era aún mayor. En los días siguientes, comenzó a reorganizar su vida. Consiguió un trabajo en una empresa de marketing digital y la contrataron rápidamente gracias a su impecable currículum. Volvió a estudiar y comenzó un posgrado en comunicación estratégica. Se sometió a terapia para superar los traumas y las humillaciones psicológicas. Empezó a salir más, a conocer gente, a ir a cafés, a redescubrir la ciudad que había abandonado por amor. Y algo muy profundo sucedió. Empezó a reconocerse de nuevo en el espejo. La luminosidad de su rostro, la fuerza de su postura, el brillo que Elvira había intentado apagar. Camila renacía, poco a poco, decisión a decisión. La vida de Alejandro, en cambio, se convirtió en un laberinto cerrado. Elvira, al notar la ausencia de Camila y el repentino silencio de la casa, intensificó la farsa. Sabía que sin su esposa, Alejandro sería vulnerable, y se aprovechó de ello. Todo empezó con pequeñas crisis. «Hijo, me mareo, creo que me ha pasado algo». Luego vinieron dolores más intensos. «Siento el corazón, hijo, me aprieta». Alejandro, consumido por el miedo a perderla, lo dejó todo para ayudarla. En la tercera semana sin Camila, cuando empezó a mostrarse pensativo, silencioso, con largas miradas a su celular, Elvira lo notó. El nombre, Camila, había vuelto a resonar en él. La extrañaba. Estaba sufriendo, y eso era inaceptable para ella. Así que una noche fría, fingió desmayarse en la cocina. Una caída fingida, estratégicamente ejecutada. Alejandro casi sufre un infarto. La llevó corriendo al hospital. Pruebas, tomografías, monitoreo cardíaco, nada, absolutamente nada. Pero lloró con tanta convicción, le tomó la mano con tanta debilidad, que los médicos decidieron ingresarla para observación. Fueron 7 días en el hospital. 7 días en los que Alejandro durmió en una silla dura, apenas comió, no pensó en nada más que en su madre, evitó hablar con nadie. No tuvo espacio mental para recordar a Camila, exactamente como Elvira quería. Y cuando él empezaba a tener un momento de silencio, ella lloraba, respiraba hondo y decía: «No me dejes, no te vayas». Alejandro se quedó, siempre. Mientras tanto, en México, Camila florecía. Su jefe empezó a elogiarla por sus impecables proyectos, volvió a pintar, algo que no había hecho desde antes de la boda. Hizo amistad con compañeros de la universidad, estaba aprendiendo a cocinar nuevos platos, reía sin remordimientos, dormía sin peso sobre su pecho, vivía sin miedo a ser juzgada. Camila aún no había superado del todo a Alejandro, pero por fin estaba superando el dolor de haber amado a alguien que nunca supo protegerla. Y día tras día, la añoranza se transformó en madurez. La herida se transformó en sabiduría. La experiencia se transformó en fortaleza. Camila se estaba convirtiendo en la versión más fuerte, elegante y resiliente de sí misma. Mientras Camila florecía, Alejandro se marchitaba, cansado, agotado, confundido, extrañando la dulce risa de Camila, el aroma del café por la mañana, la vida que compartían, pero atrapado por la culpa, atrapado por el chantaje, atrapado por la falsa promesa de ser el único cuidador de su madre. Elvira sonrió para sí misma. Todo era exactamente como ella quería, al menos por ahora. Los meses transcurrieron con una calma pausada, no con la asfixiante prisa de Salamanca, sino con un ritmo que finalmente le permitía respirar al corazón de Camila. Con su nuevo trabajo prosperando, sus clases de posgrado avanzando y la terapia ayudándola a aclarar su estado emocional, Camila comenzó a atraer oportunidades. Tenía más confianza en sí misma, más elegante, más tranquila, más segura de sí misma.
y esto se reflejaba en todo lo que hacía. Era un viernes por la tarde en Guadalajara cuando su jefe le preguntó: «Camila, ¿puedes representarme hoy en el evento de la Cámara de Comercio? Eres elocuente, sabes expresarte bien, confío en ti». Camila aceptó, algo nerviosa. Llegó al lugar con un vestido sencillo, pero sofisticado. El cabello recogido en un elegante moño y maquillaje ligero. No se había dado cuenta, pero estaba radiante. Y fue precisamente ese brillo lo que llamó la atención de un hombre al otro lado de la sala. Alto, elegante. Un impecable traje azul marino. Un reloj caro pero discreto. Una presencia serena como la de alguien acostumbrado a dominar espacios, no por la fuerza, sino por la inteligencia. La observó durante unos minutos antes de acercarse. Permítame decirle que su presentación sobre estrategias digitales fue impecable. Camila se giró, sorprendida, y se encontró con unos ojos intensos, tranquilos y profundamente atentos. «Gracias, ni siquiera sabía que alguien me estaba escuchando». Él sonrió de una forma que tranquilizaba a cualquiera. Cuando alguien habla con tanta autenticidad, es imposible no escuchar. Le extendió la mano. «Soy Sebastián Navarro». El nombre le sonaba demasiado familiar, y entonces lo recordó. Sebastián Navarro, heredero de uno de los grupos empresariales más grandes de México, director general a los 34 años, uno de los jóvenes millonarios más respetados y discretos del país. Camila intentó no mostrar sorpresa. «Mucho gusto, Camila Riverro». «Trabaja en Marea Digital, ¿verdad? He oído hablar de usted. Dicen que tiene mucho talento. Espero que estén hablando de mí». «Sí, lo comprobé», dijo con naturalidad, como si no fuera un comentario impactante. Antes de que pudiera responder, Sebastián añadió: «Si no es mucha molestia, ¿puedo acompañarte el resto del evento?». Camila no se lo esperaba. No después de todo lo que había pasado, no después de jurar que no se involucraría con nadie tan pronto. Pero algo en ella, quizás la versión más madura que surgió tras el dolor, dio un paso al frente. «Sí, claro». Hablaron durante todo el evento. De sus carreras, de viajes, de sueños profesionales, de lo mucho que Camila amaba España, incluso después de haber vivido allí una etapa difícil. Sebastián la escuchaba con genuina atención, sin ego inflado, sin arrogancia, sin presiones. Simplemente presente. Al final de la noche dijo: «Me ha gustado mucho hablar contigo y me gustaría seguir haciéndolo. Te invito a un café, no hoy, sino el día que tú elijas». Camila sonrió. «Elijo el martes». «Entonces será el martes». No intentó tocarla, no le pidió su número de teléfono, no insistió. Simplemente sonrió y se fue, dejando una sensación suave y peligrosa en su pecho. Esperanza. Alejandro experimentaba todo lo contrario. Días y noches en el hospital junto a una madre que no podía tener nada más grave que un leve estrés, pero que lloraba como si estuviera al borde de la muerte. «Hijo, no te vayas, quédate conmigo». ¿Y se quedó? Siempre se quedaba. Mientras Elvira lo atrapaba en un ciclo de culpa y chantaje, Camila vivía el mejor momento de su vida adulta, y Alejandro empezó, incluso a regañadientes, a sentir un vacío que nada podía llenar. Pero Elvira, al darse cuenta de esto, intensificó el drama. «Alejandro, si te vas, no sé qué va a hacer de mí». Él no se daba cuenta. Ella no estaba salvando a Alejandro, se estaba asegurando de que nunca tuviera la oportunidad de recuperar a Camila. En los días previos al café con Sebastián, Camila se sorprendió sonriendo más de lo habitual. No por pasión, no por sorpresa,
sino porque se dio cuenta de que la vida tenía espacio más allá del dolor. Y cuando llegó el martes, Sebastián ya estaba allí, sentado, elegante, con 2 cafés sobre la mesa. Se levantó, sonrió y dijo: «Te estaba esperando. Y te prometo, esta vez no hablaré de trabajo». Y allí, en ese sencillo café de Guadalajara, comenzó una historia que lo cambiaría todo. Era martes, un café sencillo, un aroma suave, mesas discretas. Camila entró pensando que sería una reunión informal, quizás incluso formal, pero Sebastián tenía una calma que hacía que el ambiente se ralentizara. «Te estaba esperando», dijo levantándose con elegancia. Camila sonrió, pero esta vez con algo diferente. Sin miedo. Se sentaron. Hablaron durante horas. No había prisa. No había exigencias. No existía esa tensión emocional sofocante que había con Alejandro. Sebastián era atento, pero no intrusivo. Cortés, pero no frío. Interesado, pero no controlador. Cuando Camila habló, la miró a los ojos. No a su celular, no a su alrededor, a sus ojos. Y eso, para alguien que había pasado meses siendo ignorado, era casi terapéutico. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo tomando la taza con calma. «Claro. Pareces alguien que amó profundamente y que sufrió mucho». Camila bajó la mirada. Él lo notó, pero no insistió. «No voy a pedirte detalles. Solo quiero que sepas que no tengo prisa y no espero nada de ti, más allá de lo que quieras dar». Era oficial. Sebastián era todo lo que Alejandro no había sido. Finalmente, la acompañó hasta el coche y le dijo: «Te mereces a alguien que te trate como una prioridad, incluso si ese alguien eres tú misma». Y no intentó besarla, no intentó tocarla, simplemente la respetó. Y ese respeto la conmovió profundamente. Mientras tanto, en Salamanca, Alejandro vivía en un círculo vicioso de hospital, casa, hospital, atrapado con una madre que gemía, suspiraba y se desmayaba cada vez que él decía: «Necesito salir un rato». Un día, entró en las redes sociales, algo poco frecuente, y vio una foto etiquetada. Camila sonriendo, hermosa, radiante, sentada en un café de Guadalajara. Y frente a ella, el brazo de un hombre apoyado en la mesa. Era Sebastián. Aún sin verle la cara, Alejandro reconoció el reloj tan caro, el mismo que había visto en revistas y noticias. Le dio un vuelco al corazón. Luego se le encogió. Hizo clic. Amplió la imagen. Leyó el pie de foto. Nuevos comienzos merecen buena compañía. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué ves, hijo?», preguntó su madre desde la puerta. «Nada, mamá». Pero la imagen le quemaba la pantalla, le quemaba el pecho, le quemaba todo. Y por primera vez, se dio cuenta de que de verdad podía perder a Camila. Esa noche Alejandro no durmió. Se pasó la mano por el pelo, caminó de un lado a otro, repasó la foto 1000 veces. Su mente era un torbellino. ¿Ya está con otro? ¿Me ha olvidado así? ¿Quién es este hombre? ¿Qué hice? ¿Por qué no la protegí? Y entonces lo comprendió. Duro, cruel, implacable. Él había rechazado a Camila, con sus propias manos, y con un silencio cobarde. Alejandro lloró. Sí, solo, en silencio, en la habitación oscura, la primera lágrima desde la boda. Cuando Elvira despertó y se dio cuenta de que Alejandro estaba pálido, inquieto, con los ojos rojos, lo supo de inmediato. Camila estaba volviendo a la vida, y eso amenazaba todo el imperio emocional que había construido sobre su hijo. Y entonces, como una actriz condecorada, se llevó la mano al pecho. «Hijo, algo anda mal. Me falta el aire. Llévame al hospital».
Alejandro se quedó paralizado. ¡Mamá! ¿Mamá? Elvira le apretó la mano fingiendo debilidad. No me dejes, por favor. No ahora. No cuando estoy tan enferma. La llevó corriendo al hospital. Más pruebas, más hospitalizaciones, sin diagnóstico. Los médicos dijeron, no tiene nada grave. Pero Elvira lo tomó del brazo y lloró. No quiero perderte. Eres el único que tengo. Y Alejandro, descruzado emocionalmente, volvió a caer en la trampa. En el fondo, Elvira sabía que si Alejandro tuviera tiempo para pensar, volvería con Camila, así que decidió impedirlo, ni por un segundo. Sebastián comenzó a formar parte de su rutina con delicadeza y respeto. Le enviaba un mensaje cariñoso por la mañana. Buenos días, espero que hoy sonrías al menos una vez por algo bonito. Le enviaba libros de autoayuda. Le recomendaba películas que creía que le gustarían. Le llevaba café al trabajo, pero solo le avisaba cuando ya estaba abajo para no interrumpir. Y él siempre decía, si algún día no quieres verme, no pasa nada. Me alegra saber que estás bien. Camila, a quien Alejandro nunca había tratado así, sintió que su corazón se reacomodaba. Todavía no era pasión, era sanación. Pasaron los días y se concertó otro encuentro. Y Sebastián tuvo una paciencia infinita. La esperó en la puerta del restaurante. Impecable traje azul obscuro, el cabello ligeramente despeinado por el viento. Una sonrisa que parecía no tener prisa por desvanecerse. Cuando llegó, algo nerviosa, le abrió la puerta como si fuera el gesto más natural del mundo. Sebastián, estás preciosa, Camila. Gracias por venir. No lo dijo como Alejandro solía decirlo. No sonó como un intento de control. Era reconocimiento. Durante la cena, él se fijó en cada detalle. Lo que le gustaba pedir, cómo jugueteaba con la servilleta cuando estaba nerviosa, cómo evitaba hablar del pasado. Cuando el camarero trajo el vino, Sebastián alzó su copa. Por los nuevos comienzos, pero a tu ritmo, sin prisas. Camila sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. Después de cenar dieron un paseo cerca del mar. El viento frío le rozó la cara y Sebastián le ofreció su abrigo sin dudarlo. Cuando ella lo rechazó, él sonrió. Camila, déjame cuidarte un ratito. Solo eso. Ella aceptó. Y cuando él le puso el abrigo sobre los hombros, se dio cuenta de cuánto había olvidado lo que era recibir cariño. Allí por primera vez en mucho tiempo, Camila pensó, quizás pueda volver a ser feliz de verdad. Esa misma noche, mientras caminaba con Sebastián, el celular de Camila vibró. Alejandro. Otra vez. Llamadas perdidas. Mensajes largos. Voz temblorosa. Camila, por favor, háblame. Mamá está otra vez en el hospital. Lo estoy pasando muy mal. Desapareciste. Necesitamos hablar. Te amo. Por favor, contéstame. Camila lo leyó todo, y por primera vez en su vida, no contestó. Colgó. Sebastián lo notó, pero no preguntó. Solo ofreció un silencio reconfortante, algo que Alejandro nunca supo hacer. En el apartamento, Alejandro estaba desesperado. Ya había comprado un boleto para México. Su maleta yacía entreabierta en el suelo. Temblaba. Deseaba a Camila. La extrañaba como el aire que respiraba. Pero al entrar a la habitación a buscar unos documentos, encontró a Elvira en el suelo, desplomada junto a la cama, respirando con dificultad, visiblemente débil. «Hijo mío», susurró, «creo que me estoy muriendo». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¿Mamá? ¿Mamá, qué pasó? Llamaré a una ambulancia». Ella le apretó la mano con una fuerza sorprendente para alguien que no tenía fuerzas. «No me dejes sola, por favor. Eres todo lo que tengo. Si viajas ahora, no podré soportarlo. Lo sé». Y rompió a llorar. Fingida desesperación, sufrimiento fingido.
manipulación cruel. Si tu esposa de verdad te amara, estaría aquí. Yo soy quien siempre ha estado a tu lado. No me abandones ahora. Alejandro, destrozado emocionalmente, guardó su pasaporte en el cajón. El viaje se canceló, justo como Elvira quería. La semana siguiente, Sebastián invitó a Camila a visitar la fundación cultural que patrocinaba. Era uno de los proyectos más importantes de la familia. Donaciones, talleres para jóvenes, arte mexicano exhibido con orgullo, un verdadero santuario cultural. Mientras caminaban por los pasillos, presentó a Camila como una persona muy especial para mí. Camila se enrojeció al instante. Los empleados saludaron a Sebastián con respeto, y él, siempre humilde, también presentó a Camila a todos, asegurándose de incluirla. Después, fueron a un evento privado en la empresa de Sebastián, donde algunos directores la saludaron como si ya formara parte de su círculo íntimo. Fue diferente, un trato que jamás había recibido. Sebastián lo dejó claro, sin decirlo en voz alta. La quería allí, en su vida. Al final de la noche, cuando la dejó en casa, la acarició suavemente el rostro. Si alguna vez invado tu espacio, dímelo. No quiero hacerte daño. No lo haces, respondió ella casi en un susurro. Antes de irse, dijo, Camila, quiero hacer las cosas bien contigo, a tu ritmo, pero quiero hacerlo. Cerró la puerta con una sonrisa que no había tenido desde mucho antes de casarse. Sebastián invitó a Camila con esa sonrisa tranquila que siempre desarmaba cualquier resistencia. Camila, quería llevarte a un lugar especial. Solo un fin de semana. París. Te mereces respirar aire nuevo. ¿Puedo llevarte? Camila dudó un instante, pero algo en su interior le decía que era hora de vivir. Sí, iré. Y así, 2 días después, desembarcaron en la ciudad más romántica del mundo. El hotel daba al Sena, con una vista parcial de la Torre Eiffel. Camila estaba encantada. Sebastián, con solo observar su felicidad, parecía aún más enamorado. El sábado por la noche, la llevó a cenar a un restaurante en la cima de la Torre Eiffel. La suave brisa, las luces de la ciudad, el brillo en sus ojos. Después de cenar, caminaron por la terraza iluminada, y entonces Sebastián se detuvo. Respiró hondo, tomó sus manos. Camila, has cambiado mi vida desde el primer día. Antes de que pudiera responder, se arrodilló, en medio de la Torre Eiffel. Los turistas se detenían, algunos suspiraban, otros tomaban fotos. Estoy enamorado de ti. Me cautiva tu fortaleza, tu belleza, tu educación, la forma en que tratas a todos con respeto. Quiero conocerte aún mejor, quiero caminar contigo, crecer contigo, vivir contigo. Camila, ¿quieres ser mi novia? Te quiero en mi vida, hoy, mañana y para siempre. Camila se llevó la mano a la boca, abrumada por la emoción. Las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez eran lágrimas de alegría. No encontraba las palabras, así que simplemente se arrodilló y lo besó. Un beso apasionado e intenso, lleno de sentimiento. La multitud a su alrededor aplaudió. Sebastián sonrió aliviado con el rostro pegado al de ella. ¿Eso es un sí? Sí, susurró ella, sonriendo por primera vez con el corazón ligero. El domingo Sebastián no escatimó en muestras de cariño. Camila despertó con un ramo de rosas rojas, una caja de bombones parisinos artesanales, una nota. Gracias por existir. Hoy es solo el comienzo. Después, la llevó a dar un paseo en helicóptero sobre París. Camila lloró al ver la ciudad desde arriba. No por el paisaje, sino por lo que representaba. Por primera vez, alguien la amó como siempre mereció ser amada. Durante el vuelo, Sebastián le tomó la mano y le dijo,
Te prometo que nunca te haré llorar como antes. Si alguna vez lo hago, que sean solo lágrimas de alegría. Camila apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz que nunca había conocido con Alejandro. De vuelta en México, aún con el aroma de París en la memoria, Camila tomó una decisión. En cuanto entró al apartamento, respiró hondo, tomó su celular y llamó a Alejandro. Él contestó rápido, desesperado. «¿Camila? Gracias a Dios que llamaste. Estaba...» «¿Alejandro? Quiero el divorcio». Silencio. Un profundo silencio. Se le cortó la respiración. «¿Qué? ¿Qué? No lo aceptaré. No te daré el divorcio. ¿Me escuchas? No lo aceptaré». Camila cerró los ojos, pero se mantuvo firme. «Quiero el divorcio. Y es definitivo». Alejandro empezó a gritar angustiado. «¿Estás loca? ¿Vas a tirarnos el matrimonio por la borda por un capricho? ¿Por una fase? No lo aceptaré, Camila. No firmaré nada». «Alejandro». Su voz era tranquila, pero firme. «Has tenido todas las oportunidades del mundo. Pero siempre elegiste a tu madre. Siempre fingía estar enferma, me chantajeaba, mentía, y nunca me defendiste. Nunca. No voy a volver. Ya estoy con otra persona, y soy feliz. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Solo tienes que firmar, porque entre nosotros se acabó». Y colgó. Alejandro se quedó allí, con el teléfono en la mano, temblando, completamente fuera de sí. Cuando Camila colgó, Alejandro se quedó inmóvil, respirando agitadamente, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No, no puede hacerme esto», murmuró incrédulo. Caminaba de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado. Hasta que Elvira entró, apoyándose en el marco de la puerta, fingiendo fragilidad. «Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así?» Alejandro levantó la vista, rojo de ira y desesperación. Camila pidió el divorcio. La expresión de Elvira se congeló por un instante, y entonces llegó el acto. Se llevó la mano al pecho. «Esto solo puede ser culpa suya. Esa mujer siempre ha sido una desagradecida. Y tú, hijo mío, no puedes dejar que te abandone así. No te lo mereces». Pero Alejandro no encontró consuelo. Estaba destrozado. «Voy a ir tras ella», declaró, decidido. «Voy a México. Hoy mismo. Ella no puede hacerme esto. Sé que aún me ama. Sé que está confundida. Iré allá y lo resolveré personalmente». Los ojos de Elvira se abrieron de par en par. «¿Qué? No, no, no. Alejandro, no vas a ninguna parte». Entró en la habitación cojeando dramáticamente. «Estoy enferma, ¿lo has olvidado? Estoy empeorando. Si viajas y me pasa algo, ¿vivirías con esa culpa? ¿Con ese peso en la conciencia?». Alejandro se pasó la mano por el pelo angustiado. «Mamá, no empieces». «No voy a empezar, hijo. Te estoy diciendo la verdad. Podría morir en cualquier momento. ¿Y vas a abandonarme? ¿Para ir tras una mujer que destruyó a nuestra familia?». Alejandro estaba destrozado, desconsolado, perdido. Pero la idea ya estaba tomada. Necesitaba ver a Camila. Necesitaba luchar. Por primera vez en su vida, quería tomar una decisión sin pedir permiso. Y eso aterrorizaba a Elvira. 2 días después, Alejandro seguía buscando la manera de viajar sin dejar a su madre desprotegida. Sospechando, Elvira revisó el celular de su hijo, mientras él dormía en el sofá, agotado de discutir con ella. Y ahí encontró la última llamada de Camila, el breve mensaje del abogado y una notificación en redes sociales. Camila etiquetada en una foto en París, con un hombre. Elvira amplió la foto. Sebastián abrazaba a Camila. Ambos sonreían con naturalidad, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Los ojos de Elvira ardían de odio. «No puede ser, no puede ser. ¿Esa mujer ya está con otro?». Y en ese instante tomó una decisión. Alejandro no puede ir tras ella.
Alejandro no puede enterarse todavía. Y Camila no puede reconstruir su vida en paz. Su juego estaba a punto de intensificarse. Mucho. Mientras tanto, en México, Camila bajó las escaleras del pequeño edificio donde vivía. Sencillo pero lleno de paz, con un vestido ligero y una sonrisa sincera. Sebastián estaba apoyado en su lujoso coche negro, sosteniendo una sola rosa roja. Para mi novia, dijo con ese encanto elegante que no necesitaba esfuerzo para existir. Camila se enrojeció, aún no acostumbrada a tanta atención. Fueron a cenar a un restaurante con vistas a la ciudad y la cita fue ligera, dulce, llena de una conversación sincera. Sebastián le tomó la mano. Camila, no te imaginas cuánto admiro tu fortaleza. Y sé que vienes de un entorno difícil, por eso quiero que sepas, no tengo prisa. Solo quiero hacerte feliz, día tras día. Camila sonrió, esa sonrisa que ni siquiera sabía que aún conservaba. ¿Y entonces? Gracias por existir, Sebastián. En medio de la cena, su celular vibró. Alejandro. Miró la pantalla. Su corazón se aceleró, pero no de amor, de liberación. Sebastián lo notó. Si quieres contestar, no me importa. Camila negó con la cabeza. No, no voy a contestar nada más de él. Y bloqueó el número delante de Sebastián. Él sonrió no por celos, sino por orgullo de su fortaleza. La tensión llegó a su punto máximo. Elvira despertó a Alejandro en mitad de la noche, desesperada, gritando de dolor y golpeando la puerta del dormitorio. ¡Alejandro, ayúdame! ¡Mi corazón! ¡Me voy a morir! Salió corriendo, pálido. ¿Mamá? ¿Mamá, qué te ha pasado? No lo sé. Dolor en el pecho. No puedo respirar. La llevó corriendo al hospital. Ingresó inmediatamente. Pruebas. Monitor cardíaco. Pero los médicos no encontraron nada grave. Aún así ella seguía con la mano en el pecho, gimiendo. No puedo estar sola. Si viajas ahora, me muero. ¿Entiendes? Me moriré. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. Canceló el billete que había reservado en secreto. Y Elvira sonrió discretamente cuando él apartó la mirada. Días después, Sebastián llevó a Camila a ver un proyecto social que apoyaba. Clases de arte para niños de escasos recursos. Camila lloró al ver a los pequeños pintar, sonreír y correr. Quiero ser parte de esto. Entonces hazlo. Quiero a Telmo en todo, incluso en lo que es importante para mí. Fue entonces cuando se dio cuenta. No era solo un romance. Era un futuro. Un futuro de verdad. El reencuentro tuvo lugar una tarde tranquila, cerca de la salida de la oficina donde Camila trabajaba. Se la veía más madura, más resuelta, más segura de sí misma, y acompañada de una nueva paz que Alejandro apenas podía soportar. Cuando apareció ante ella, visiblemente abatido, con la mirada perdida de quien no ha dormido en días, Camila sintió una punzada en el pecho. Pero no era añoranza, era solo el frío recuerdo de un pasado que finalmente había enterrado. Camila, por favor, necesitamos hablar. Yo no puedo seguir así. Respiró hondo sin apartar la mirada. No hay nada más que hablar, Alejandro. ¿Viniste a firmar los papeles del divorcio? Tragó saliva con dificultad. El golpe lo golpeó como un cuchillo. ¿De verdad? ¿Vas a renunciar a nosotros? Camila esbozó una sonrisa triste. La sonrisa de alguien que ha sufrido demasiado como para seguir sintiendo culpa. Alejandro, no me rindo. Me rendí hace mucho tiempo. Ahora solo estoy terminando esto. Intentó acercarse a ella, pero ella dio un paso atrás. Y entonces llegó el golpe final. El que nunca imaginó oír. Cuida a tu madre. Siempre ha sido tu prioridad en la vida. ¿Yo? Nunca lo fui. ¿Y sabes qué? Ya no te quiero. Su mundo se derrumbó. Buscó algo en su rostro, anhelo, ira, vacilación, pero no encontró nada más que paz. Ahora estoy con alguien que me valora, que me elige, que me respeta. Y soy feliz, verdaderamente feliz. Camila tomó el sobre con los papeles, se lo entregó y se dio la vuelta sin mirar atrás. Alejandro se quedó allí, inmóvil,
con los papeles temblando entre sus dedos, y su corazón, por primera vez, sintiendo el peso de una verdadera pérdida. Realmente había perdido a Camila. Esa misma noche, en un restaurante a orillas del mar en Barcelona, Sebastián invitó a Camila a una cena sencilla y elegante, llena de ese cariño que siempre lo había caracterizado. Le tomó la mano un momento, como pidiéndole permiso para ahondar en un alma ya herida, y luego, con una calma absoluta que disipó cualquier miedo, sacó la cajita de su bolsillo. «Camila, me devolviste la vida. ¿Me dejas devolverte el mundo? Cásate conmigo». Las lágrimas brotaron de inmediato, no de dolor, sino de gratitud, de ser vista, de ser elegida, de finalmente ser amada como siempre lo merecía. «Sí, Sebastián. Sí». Se abrazaron, y en ese instante Camila sintió que todo lo que había sufrido finalmente había encontrado un propósito: llevarla precisamente a ese punto. Cuando Alejandro regresó a casa con los papeles del divorcio, encontró a Elvira escenificando otro de sus dramas manipuladores. «Hijo mío, viniste, me sentía tan mal». Pero esta vez no se calló. El mundo había cambiado. Él había cambiado. «Mamá, lo sé todo». Su expresión se congeló. «Encontré los mensajes que borraste. Descubrí que llamaste a Camila diciéndole que lamentabas la boda. Descubrí que la amenazaste emocionalmente cuando quiso volver». Elvira palideció como si la estuvieran aplastando. ¿Lo hice por tu bien? No. Lo hiciste porque no soportas que tenga mi propia vida, que sea feliz sin ti. Intentó gritar, llorar, manipular, pero nada funcionó. Alejandro por fin había despertado, y frente a su propia madre, admitió la verdad más dolorosa de su vida. «Perdí al amor de mi vida por tu culpa, pero también por mi culpa. Lo permití, no la protegí, y ahora es demasiado tarde». Elvira se dejó caer en el sofá en absoluto silencio. Por primera vez, Alejandro no corrió a ayudarla, y por primera vez se dio cuenta de que su hijo se le había escapado de las manos. Días después, Alejandro firmó los papeles del divorcio y se los envió a Camila sin intentar contactarla de nuevo. La boda de Camila y Sebastián fue discreta, elegante y llena de significado. Nada comparable al matrimonio que casi tuvo con Alejandro. Allí, al dar el «sí quiero», comprendió algo profundo. No fue Alejandro quien la salvó. No fue Sebastián quien la sanó. Fue ella, cuando decidió no aceptar menos de lo que merecía. Por fin empezó de nuevo, y esta vez junto a alguien que la veía como una prioridad. Si has seguido esta historia hasta aquí, recuerda, nadie pierde lo que es suyo, solo lo que no supo valorar. Y así termina el viaje de Camila. Del dolor a la libertad, de la manipulación al amor verdadero, de la pérdida al renacimiento. Si quieres más historias largas e intensas, llenas de emoción, giros inesperados y personajes profundos, sigue el canal y activa la campanita. Aquí siempre encontrarás una nueva historia para sentir, experimentar y enamorarte.